Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, mis hermanos. Vamos a irnos todos al capítulo número 4. Cuando nosotros hablamos del discipulado, escuche esto. El discipulado no es para todos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere ser discipulada. Y el discipulado es extremo, hermano. Es algo que nos exige, es muy fuerte. Jesús tuvo que trabajar con sus 12 discípulos y hacer una obra muy profunda. Entonces eso dolió, eso incomodó, eso molestó, por supuesto. Pero era necesario porque Jesús estaba viendo el futuro, estaba viendo el edificar su iglesia y poner como fundamento a los profetas y a los apóstoles. Entonces el discipulado es radical, digan fuerte amén, hermano. Nos debe a todos nosotros desafiar, nos debe transformar, es importante. Entonces cuando hablamos de esto, usted va a considerar y va a ver que realmente, hermano, si hacemos caso, si nos sometemos a la Escritura, a la palabra del Señor, vamos a crecer y vamos a ver una obra maravillosa en nuestras vidas. Vamos, Filipenses capítulo número 4, vamos a leer los versículos 8 y 9. Cuando usted haya encontrado, diga un fuerte amén, por favor. Muy bien, dice así. Filipenses 4, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, fuerte, en esto pensad. A ver, diga otra vez, en esto pensad. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto, ¿qué cosa? Haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sugiero el tema para este mensaje, hermanos, denominado así: esto piensa y esto haz. Muy bien. Nosotros vamos a encontrar, hermanos, en la Escritura muchas cosas importantes. Cuando nosotros miramos la obra del Señor y pensamos cómo Jesús trabajó e hizo su obra en el mundo, bueno, los resultados se pueden, hermanos, medir por el discipulado que él tuvo. Es decir, que nosotros vamos a darle importancia a sus discípulos, a sus apóstoles, porque ellos vendrían a ser el fruto del trabajo de Jesús. Y luego de ellos viene la iglesia, y esa iglesia que se desarrolla en el primer siglo, hermanos, que por supuesto no fue fácil para la iglesia. Tuvo que soportar mucha adversidad, mucha persecución, emperadores y hombres que se levantaron en contra del nombre de Jesús, que intentaron eliminar el cristianismo asesinando cristianos. Esto es muy interesante. Ellos pensaron que al exterminar a los cristianos terminaría este movimiento que estaba revolucionando Roma, el Asia y todo el mundo. Sin embargo, esto no pudo, hermanos, suceder como seguramente Nerón, Herodes, César pensaban. Fue todo lo contrario. Mientras más persecución había, mientras más adversidad tuvo que soportar el cristianismo, pues más grande fue la obra del Señor. De tal manera que la Biblia dice que fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, fueron sacados de la comodidad de una ciudad y de una religión importante como era el judaísmo, para que ellos puedan llegar a otras naciones, incluso a otro continente, hermano. El discipulado se puede medir por el resultado que se ve en las personas. Entonces cada creyente debe preocuparse, cada creyente debe anhelar discipularse, formarse, extenderse, porque esto no solamente es conocimiento, es un equilibrio, es madurez, es desarrollo espiritual. Entonces el discipulado no es solo conocimiento, es establecer carácter. Y nuestro carácter debe parecerse cada vez más al carácter del Señor Jesús. Y para eso tenemos como gran ayudador a su Espíritu Santo. Digan fuerte amén. Es importante discipularse, porque tú vas a crecer por medio del discipulado y la formación bíblica. Tú debes conocer las doctrinas básicas, las doctrinas fundamentales, las doctrinas teológicas que te van a dar a ti fundamento y solidez toda tu vida.
Por eso es importante formar, enseñar, desarrollar a la gente. Porque si esto no está sucediendo, tú no vas a crecer. Y no queremos que la iglesia sea, hermanos, un lugar donde todos usan pañales y todos espiritualmente están clamando por leche, llorando por leche, y eso no puede ser. Está bien que una persona, que un creyente tenga una etapa en su crecimiento, que comience a tomar la leche pura, no adulterada, dice Pablo. Está bien. Pero también tiene que llegar el tiempo cuando el creyente comienza a comer alimento sólido, y ese alimento sólido es porque lo requiere, lo necesita y no le hace daño. Por eso es importante, hermano, el desarrollo espiritual, el discipulado, la formación cristiana. Este es el capítulo de los consejos de Pablo. Si vemos el capítulo 4 del libro de Filipenses, vamos a ver a este hombre de Dios dándole a Evodia y a Síntique consejos importantes. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Eran dos hermanas que formaban parte del liderazgo de la iglesia. Pero por algún motivo tuvieron diferencias, tuvieron, hermanos, choques, roces, y entre ellas hubo como que un malestar, una confusión, una molestia, y no había una relación sana. No estaban ellas en plena comunión, y Pablo les va a dar un consejo porque eran líderes, eran personas que dirigían personas. Y atención, en la iglesia han habido mujeres que han dirigido, hermano, la obra de Dios. Cuando alguien dice que las mujeres no pueden liderar, que no pueden dirigir, que no pueden pastorear, pues la Biblia dice lo contrario. Porque sí hubieron mujeres que junto a sus esposos, y también la Biblia habla de ancianas, de mujeres que dirigían la iglesia. Entonces es importante. Sin embargo, Evodia y Síntique, hermano, estaban en una situación que necesitaban solucionar. Y Pablo dice: ruego que haya un mismo sentir en ambas, que dejen esas posturas personales. En la obra de Dios, en la iglesia, siempre van a haber roces, van a haber diferencias, van a haber situaciones que probablemente nos van a llevar a sentirnos incómodos, pero no debemos enojarnos. Digan fuerte amén. Para eso se desarrolla carácter y madurez cristiana. El creyente no puede estar enojado con su hermano o su hermana, no puede tener una diferencia que los separe meses y años y no se hablen. Eso no puede pasar. Eso es falta de Biblia, falta de madurez cristiana, falta de un desarrollo espiritual. Debemos entender que en las cosas secundarias debemos tener libertad, pero en las cosas fundamentales debemos tener un mismo sentir, y quien decide todo es la palabra de Dios. Entonces el creyente debe desarrollarse, debe crecer, debe madurar. Pero los consejos no solo fueron para estas dos mujeres, de un liderazgo eclesial muy fuerte, porque sí eran mujeres importantes, sino también en los consejos van para los cristianos, para que ellos puedan vivir en gran gozo y unidad. Dígale a su hermano, por favor: tú tienes que vivir en gran gozo y unidad. Dígale. Esa es la vida cristiana. ¿Cuál es la diferencia del gozo y la alegría? Que el gozo es permanente. La alegría es temporal, y la alegría está sujeta a cuestiones efímeras. Va a ganar nuestra selección y todos felices, pero eso es efímero. Le aumentan el salario al hermano y se alegra, pero es efímero. Sin embargo, el gozo es para siempre. El gozo del Señor es nuestra, ¿qué cosa? Fuerza, hermano. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Es algo que ha de fluir, ha de venir, ha de estar sobre un creyente que se está desarrollando. El gozo es parte del fruto, hermano. Y si tú no tienes gozo, necesitas crecer. ¿Y dónde se practica el gozo, hermano? En las pruebas y en las tribulaciones. Cuando estamos en adversidades, en pruebas y aflicciones, uno está gozoso, porque eso dice la Biblia. Porque uno sabe que la prueba es temporal, que las circunstancias difíciles son temporales, va a pasar. Pero todo tiene un propósito: formar en nosotros carácter y darnos paciencia. ¿Qué es paciencia? Perseverancia e insistencia. Eso dice el griego. ¿Qué es paciencia? Perseverancia e insistencia. Eso es paciencia, hermano. Y ese es el fin de todas las pruebas, el objetivo de las tribulaciones en la vida cristiana. Que tú puedas crecer y aferrarte más a tu Señor. Entonces, hermano, dice Pablo que quería que haya gozo. Gozaos, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. ¿Y de dónde escribe Pablo? Está escribiendo de una cárcel llamada el Mamertino, un lugar donde estaban los peores delincuentes, hermanos, donde eran llevados los peores de esa sociedad, y allí fue llevado Pablo.
Y con el tiempo fue llevado a una casa particular, pero siempre estaba custodiado por un soldado romano. Y en esas circunstancias Pablo va a decir, gócense, otra vez os digo, gozaos en el Señor. Hermano, una persona que está en esa situación no podría hablar del gozo. Por supuesto, siempre y cuando tenga como principal medio de vida al Señor Jesucristo. Gózate, hermano, y alégrate cuando estés en diversas pruebas. Digan fuerte amén. La Biblia dice, hermanos, a través de Pablo, que él denominó a esto vivir en paz con Dios y con los hombres. No hay nada más gratificante, no hay, hermano, otra forma más práctica de demostrar el crecimiento y la solidez cristiana que cuando tú vives en paz con Dios y con tu prójimo. Si tú no tienes paz con la gente, difícilmente tú tendrás paz con Dios. Si tú no tienes paz con Dios, difícilmente tendrás paz con la gente. Por eso es que la cruz horizontal y vertical me habla de dos relaciones, una con Dios y otra con los hombres. La paz es importante, hermano. La paz es algo vital para los seres humanos. Una persona que tiene paz es una persona sólida, firme, estable. Es una persona que confía, que cree, que sabe lo que está pasando. Y Pablo dice, todas estas diferencias, problemas, todas estas cosas que van a suceder siempre en la iglesia, no deben quitarles la paz. No deben a ustedes quitarles esa esperanza, ese gozo en el Señor. Ustedes deben tener paz en todo tiempo. Hermanos, tener paz es mejor que tener dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque el dinero no compra la paz. El dinero no te da paz. Hay gente que tiene mucho dinero, más no duerme, está estresada, insomnio, desesperación, estrés, tensiones. Tienen todo, hermano, y se someten a tantas cosas, más no tienen paz. Jesús dijo, mis paz os dejo, mis paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. La paz del Señor es algo muy especial que viene por esa relación, por esa comunión, con esa relación con Dios que automáticamente, hermano, nos libera a todos. Pablo escribe este capítulo para decir, es posible tener paz con Dios y con los hombres. Digan fuerte amén, iglesia. Una persona que tiene paz es una persona feliz. No se olviden nunca, punto número 1. El verso 8, por favor todos miren la Biblia. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Es verdadero. Todo lo honesto, iglesia. Todo lo justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, fuerte, 2, 3. En esto pensa. ¿Qué está diciendo Pablo? En esto pensa. Pero ¿en qué cosas voy a pensar? En mis problemas, en cómo tener más dinero, ¿en qué debo pensar? Pablo dice que hay cuestiones, hay pensamientos que deben embargar nuestra vida, y él habla de lo verdadero, de lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Está diciendo, hay tantas cosas que nuestra mente debería tener. En esto pensar. Pensemos en lo justo, lo verdadero, lo honesto, hermano. Pensemos en aquello que tiene virtud, en esas cosas que tienen motivo para alabar a Dios. Debemos pensar. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque es importante, hermano, recordar que los pensamientos, hermanos, involucran la mente 100%. Todos tus pensamientos están en tu mente, hermano. Y tu mente es importante para Dios. Es decir, que en tu mente tú debes guardar y atesorar pensamientos. Pero fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué tipo de pensamientos? Son pensamientos verdaderos, honestos, puros, etcétera. Nosotros no deberíamos atesorar malos pensamientos, porque los malos pensamientos, para empezar, te van a quitar la paz. Te van a quitar la confianza y la seguridad que tú tienes en tu Señor y Salvador. Hermano, los pensamientos impuros tienen que ver con una corrupción interna. Cuando la persona, hermano, se corrompe, tiene pensamientos impuros y hay peligro. Una persona que tiene malos pensamientos no tiene paz. Obvio, hermano. Por eso es que Pablo nos está diciendo, en esto pensad.
Yo debo pensar en lo que es real, lo que es puro, lo que es verdadero. Debo pensar en la justicia, debo pensar en mi Señor, en su palabra. Debo pensar en aquellas cosas que verdaderamente edifican mi vida, y no debo llenar mi mente de malas cosas. Tú no puedes atormentarte con el pensamiento de que te vas a morir, porque no depende de ti. La vida depende de Dios. Digan fuerte amén. Pero hay gente que le tiene miedo a esto y aquello y piensa que se van a morir. Y no pueden vivir en paz, hermano. Si tú piensas solo en temas humanos como la economía, qué comeré, qué vestiré, dónde viajaré, qué tendré. Si tu mente está llena de cosas humanas, te garantizo que tú estás en angustia y no existe paz en tu vida. Te lo garantizo. La paz es un asunto, hermano, que tiene que ver con la mente. Y escucha esto, los pensamientos son sensaciones poderosas. Es decir, que un pensamiento tiene poder mucho, hermano. Porque el pensamiento nos ha de formar también. El pensamiento nos da carácter. Como tú piensas, tú eres. Lo que tú piensas, llegarás a ser. Los temores, la angustia que a ti, hermano, te pueden estar atormentando, tarde o temprano te van a alcanzar. Por eso es importante cuidar tu mente. Por eso es importante considerar que los pensamientos que debemos, hermanos, atesorar y guardar deben ser pensamientos de verdad, puros, amables. Cada uno decide lo que piensa, hermano. Cada uno decide en qué pensar. Esto es interesante. Dios nos dio la libertad de escoger. Usted puede pensar, hermano, lo que quiera. Decide usted. Si usted quiere llenar su mente de pensamientos malos, pensamientos obscenos, pensamientos sucios, usted está dando lugar a eso. Y eso formará su vida y su carácter. Eso a usted le va a dar una identidad, porque los pensamientos deciden nuestra manera de hablar también. Pero si usted decide llenar su mente de pensamientos verdaderos, puros, limpios, honestos, también su conducta se va a ajustar a esta verdad. Digan fuerte amén, iglesia. Por eso es importante. Pablo dice: en esto pensad. El Proverbio 23:7 dice: tal es el pensamiento en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Tal es él. Es decir, hermano, que nuestros pensamientos definen lo que nosotros somos. Y eso no lo va a cambiar nadie, porque la Biblia dice eso. Nuestros pensamientos, hermanos, son así. Tal es nuestro pensamiento, pues tales somos nosotros. Fíjense la importancia del pensamiento. Fíjense la importancia de las sensaciones mentales que debemos manejar. Si tú tienes un pensamiento de mal siempre contra alguien, te garantizo que eso va a desatar muchas cosas malas entre tu persona y esa otra persona. ¿Por qué, hermano, existen susceptibilidades, desconfianza, inseguridad, enojos? Por los pensamientos que atesoramos. Tantos pensamientos malos tenemos que eso va a acarrear consecuencias, hermano, en nuestra vida y en la relación con los demás. Por eso tú tienes que saber que los pensamientos definen, hermano, nuestra conducta. Si tú piensas, hermano, correctamente, si tú piensas con verdad, con justicia, con pureza, tu vida será también igual. Tu manera de hablar será maravillosa. Podrás edificar a otros. Podrás bendecir a tus oyentes. Podrás edificar a tu familia. Podrás, hermano, decir cosas y hacer cosas porque tus pensamientos son buenos. Pero si tus pensamientos son malos, entonces lo que te espera a ti es un tormento completo. Una vida, hermano, de inseguridad. Una vida que puede estar sujeta a tantas cosas. Diferencias, peleas, murmuraciones, chismes por aquí, hermano, intrigas por allá, malos pensamientos, malas palabras, porque de aquí salen las palabras, hermano. Y fíjense que esto cunde en la humanidad. Son muy pocos los que manejan pensamientos puros, pensamientos en Dios para edificar. Porque la gran mayoría, hermanos, solo tiene pensamientos de mal. No, ya va a perder nuestra selección. No, goleada. No, Bolívar no pasa. No, la iglesia aquí. No, la iglesia allá. No, los hermanos nunca. No, hermano, hay gente que solo piensa en el mal. Por favor, decida pensar bien.
Digan fuerte amén. Decida usted, decide lo que piensa. Y Pablo nos está diciendo esto, hermanos. Piensa en lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Pablo nos está dando gran información? Nos está dando, hermano, alimento para poder practicar. Los pensamientos erróneos conducen a la intranquilidad y al desaliento, pero los pensamientos puros conceden paz. Pablo nos dice en qué debemos pensar. Pablo está diciendo, en eso piensen, hermanos. Iglesia, piensen en esas cosas, está escrito. ¿Cómo puedo limpiar mi mente? Primero, con la palabra. Digan fuerte amén, iglesia. Dice la Biblia en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde el salmista y dice, con guardar, ¿qué cosa? Tu palabra. Hermanos, la palabra es importante. Si tú lees Biblia, si tú te alimentas de Biblia, tus pensamientos serán afectados. Y si tus pensamientos son afectados, tus acciones serán afectadas. ¿Por qué nos falta, hermano, practicar y vivir un cristianismo verdadero? Porque no estamos cerca de la Biblia. Y no me venga a decir que recién lo digo, porque siempre lo he recalcado. Cuando hay Biblia hay crecimiento. Cuando hay Biblia hay, hermano, madurez. Cuando hay Biblia hay solidez. Cuando hay Biblia hay transformación. Si estamos lejos de la Escritura, hermano, ¿en qué estaremos pensando? Yo digo, ¿en qué nos estaremos ocupando los cristianos si no leemos la Biblia? ¿Qué cosa estará llenando nuestra mente? ¿Qué cosas nos estarán preocupando si no hay Biblia en nuestras vidas? Por eso es importante, hermano, considerar que el discipulado de Cristo exige transformación total. Digan fuertemente, iglesia. Seguimos. Pablo manda a considerar, escuché, evaluar o procesar mentalmente aquello que es bueno y puro. ¿Qué dice Pablo? Escuchen, toda profecía está bien, puede ser lanzada, está bien que digan profecías, pero pues retengan lo bueno. ¿Y qué dice la Biblia? Y desechen lo malo. Pero yo no sé, hermano, qué profecía oirán algunos hermanos que todo el tiempo hablan mal. Dice la Biblia que analicemos, que procesemos todo lo que digan, retengamos lo bueno y desechemos aquello que no viene de Dios. Dios me dijo, Dios me mostró, hermano. Dios me reveló. ¿Dónde dice? La revelación terminó hace 2000 años. La única revelación bíblica es esta. Fuera de este libro no hay revelación. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Digan fuerte amén, hermano. Y si a alguien no le gusta, lo siento, hermano. Pero cuando alguien me dice, Dios me ha revelado, ¿qué te ha revelado? Hermano, más lejos de la Biblia no puede estar esa revelación. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que la iglesia necesita está en la Escritura. Solo debemos leer, conocer, procesar, entender, escudriñar. Eso dijo Jesús. A su nombre, iglesia. Es importante. Dice Pablo, aquello que es bueno y puro. Hay cosas, hermanos, que deben abundar en nosotros. En nosotros es necesario que abunden ciertos pensamientos, como por ejemplo, Dios está conmigo. Digan fuerte amén. Dígale a su hermano, Dios está contigo. Ese pensamiento debería abundar en nosotros. Otro pensamiento, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Dígale a su hermano, no estoy solo, hermanito, Dios está conmigo. Otro pensamiento que debería abundar en nosotros, Señor, ayúdame a discernir tu palabra. Digan fuertemente, dígale al hermano, quiero discernir la palabra de Dios. Esos pensamientos deberían llenar. Otro pensamiento importante, hermano, porque es Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale a su hermano, dígale en su cara, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Acaso esos pensamientos, hermanos, no deberían abundar en nosotros? ¿Acaso esas cosas no deberían ser prioridad en nuestra mente? Si pensáramos así, si esto lo hiciéramos realidad, todas las cosas se amoldarían, nuestra vida de fe cambiaría, nuestro horizonte cambiaría, nuestra visión cambiaría, porque esto es Biblia, hermano. Y sacar de nosotros, extirpar, sacar, raer, erradicar, cortar, botar todos los pensamientos impuros y todo lo malo. Porque, hermano, esto lucha, y si no hay pureza en nosotros, no hay paz. Pablo sigue hablando y él dice algo, hermano. Este principio o este ejercicio mental de pensar bien es el único que puede renovar nuestras mentes para protegernos de los hábitos pecaminosos del mundo. Es un ejercicio el pensar bien. Es un ejercicio mental pensar bien, hermano. Grábese eso. Así como un deportista, un gimnasta, un atleta, un fisiculturista, hermano, tiene rutinas diarias, semanales, mensuales, anuales, para adquirir resultados, para encontrar resultados. De la misma forma, los pensamientos deben ser ejercitados en la palabra de Dios para alcanzar madurez. Si usted no madura, hermano, no es culpa del pastor. Es que el pastor no viene a mi casa y me predica. Mi sillón es cómodo, ahí yo voy a entender si él me predica, hermano. Esto de leer, de creer, de aprender, de madurar, de entender, es porque cada uno está buscando. Dale tiempo a la palabra, dale tiempo a Dios, dale tiempo al Espíritu Santo para que Él te ayude a discernir. Pero fuera de la Biblia, hermano, ¿qué vas a aprender? No es experiencia. Escúcheme, yo no estoy hablando de metafísica. Piensa esto, piénsalo y se va a dar. Declara y se va a hacer, hermano, tonterías. Yo debo pensar en lo que Dios dice en su palabra y en los planes que Él tendrá para mí. ¿Qué dice Dios en cuanto a los planes para mí? Dice que Jehová cumplirá sus propósitos en mí. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios tiene algo conmigo, claro, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. La Biblia dice que Él no quiere destruirme, sus pensamientos son de paz. Entonces yo debo pensar, Dios tiene algo conmigo. Me llamó para algo el Señor. Dios me ama, Dios está conmigo. Entonces, Dios, estás haciendo algo en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi ministerio. Estás haciendo algo, gracias, Señor. Esos pensamientos deberían abundar en nosotros, hermanos, porque son pensamientos verdaderos, pensamientos puros. Yo debería pensar, mi Cristo, mi Salvador, es tan santo, puro y perfecto que lo amo. Lo amo tanto, Señor, te amo. Estás aquí día y noche, no te puedo sacar de mi mente. Te amo, Señor. Eso deberíamos pensar. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Pero yo dije, ¿cuántos están enamorados de su novia? Gritan, ¿no? No, ya ves, así es, pues. Pensamientos, hermano, son muy poderosos los pensamientos. Bendito sea el Señor, digan fuerte amén. Romanos 12, vamos rápido, hermano, sea violento. Romanos capítulo 12, verso 2, mire. Aquí Pablo también dice algo. Romanos 12:2, vamos, 2:3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es pensamiento, hermano. Es lo que tenemos acá, es nuestro culto racional, es nuestra inteligencia, es lo que somos. Pablo dice, no se conformen a este siglo, porque este siglo está corrompido, corroído, este siglo está depravado. No sean como esta generación, en otras palabras. La generación de Noé estaba corrompida, la generación de Noé estaba depravada, y Dios dijo, no puede ser, no voy a contender mi espíritu con el hombre, porque él ciertamente es carne. No puedo, no hay entendimiento entre ellos y yo, no hay comunión, es imposible, son rebeldes. Nuestra generación está corrompida, hermano.
rebelada contra el Señor, le ha dado la espalda a Dios, profanan la santidad y hablan cosas contra Dios y declaran: Dios no existe. ¿Por qué declaran eso? Porque no quieren reglas, no quieren obedecer a nadie, no quieren dar cuenta a nadie. Pero hay un creador en los cielos y en la tierra, que aunque el ateo diga que Dios no existe, por eso Dios dejará de existir. Dios es Dios, cercano y de la eternidad y hasta la eternidad. Digan fuerte amén. Deberíamos entender, hermano, que no podemos pensar como este siglo dice: no hay alimento, no hay trabajo, no hay salud, el mundo está a punto de colapsar. Hermano, nosotros no podemos pensar así. Nosotros deberíamos estar orando como anoche, pidiendo que el Señor bendiga la tierra y que envíe lluvia del cielo, que el Señor, hermano, manifieste su gracia sobre las naciones. Eso tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén, iglesia. También es importante recordar el verso a continuación. Dice, hermano, para que comprobéis, 12:2 de Romanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, hermano, si mis pensamientos son puros, verdaderos, entonces yo entenderé la voluntad de mi Dios. Pero si mi mente está corrompida, mi mente está con cosas sucias, obscenas, ¿cómo voy a entender la mente de mi Creador? ¿Cómo voy a comprender su voluntad santa y agradable para mí si mi mente no está conectada a la de Él? Si en mi mente hay malos pensamientos, maldad, venganza, odio, amargura, resentimiento, lujuria, si en mi mente hay eso, ¿cómo voy a conectarme con Él? Por eso, hermano, necesitamos transformarnos. La palabra transformar viene de la palabra griega metamorfosis, que es un cambio radical. No es mejora, no es parchar la situación, es un cambio total, es una vuelta de 360 grados. Es importante que nuestras mentes sean transformadas por la palabra de Dios. Digan fuertemente, iglesia. Punto número 2. El verso 9 dice: esto haced. Vamos, por favor, volvemos a Filipenses 4, para que se le grabe, hermano, para que usted vea, para que usted no olvide. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis. Esta palabra recibiste es interesante, la palabra griega para lambano. Es recibir algo pero con gozo. No es solo recibir información, sino aceptarlo. Eso quiere decir recibisteis en el griego. Y oísteis y visteis en mí esto, ¿qué cosa? Haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primero Pablo nos dice en el verso 8: en esto pensad, pero ahora dice: esto haced. ¿Cuál es la diferencia entre pensar y hacer? Vamos, iglesia. Un aplauso al hermano. Un aplauso al hermano. Ya pues, apláudanle, no sean malos. Es que él dice: en esto pensad, pero ahora dice: esto haced. Ya no es solamente informate, estudiar, recibir, escuchar, date un, qué sé yo, un buen seminario, no sé, anda, prepárate, capacitate. No es solo eso, ahora dice: haced. Pablo, hermano, es tan sabio este hombre. Dice que vivir correctamente trae paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno vive correctamente, rectamente delante de Dios, eso te da paz. Escuche, la Biblia dice también esto: que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Él hace que hasta sus enemigos tengan paz. Dice eso la Biblia. ¿Dónde vemos esto? Cuando Israel andaba en los caminos y en los mandamientos y estatutos del Señor, Israel andaba llena de paz, bendición, hermano, apogeo, todo lo mejor. Pero cuando Israel se iba en pos de los dioses ajenos, se olvidaba de Dios, Dios enviaba enemigos fuertes, hermano. Los filisteos, los babilonios, los persas, todos ellos, hermanos, se levantaban contra Israel. ¿Por qué? Porque había pecado en la nación. Si los caminos del hombre son agradables, uno tiene paz en todo sentido, hermano. Cuando uno vive correctamente delante de Dios, déjeme decirle que hay una bendición muy especial, se llama paz.
paz con todos, todos, hermano. No hay razón para sentir intranquilidad si nuestros caminos son correctos. Ahora, hacer o accionar implica aplicar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Pablo nos está diciendo: apliquen lo que les estoy enseñando. Todo lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, no solo debe quedar en conocimiento o en teoría. Apliquen. Ahora comiencen a aplicar estos principios, estos pensamientos, para que la paz de Dios esté con ustedes. Iglesia querida, eso implica hacer. Orar es un hábito poderoso de una conducta madura. ¿Cuántos dicen amén? El que ora lo hace porque es un creyente maduro. El que no ora es bebé. ¿Cómo va a decir? Hermano, es así. Un creyente que ora es porque ha alcanzado madurez, pero si alguien no ora es porque es inmaduro. Así de sencillo, hermano. No ora en su casa, peor en la iglesia. El que ora es porque tiene un hábito, porque ha alcanzado entendimiento, porque sabe que la oración no es una carga, es un privilegio. La oración no es una obligación, es una necesidad. Jesús no oraba porque, hermano, él quería cosas. Él oraba porque estaba clamando por un mundo en oscuridad, por el pecado de la humanidad. Jesús oraba porque el mundo estaba perdido, hermano. Cuando tú oras, oras porque es una necesidad. Yo necesito de Dios, tú necesitas de Dios, por eso oramos. Si tú no oras, hermano, con todo respeto, usted es inmaduro en la fe. Porque la oración es un reflejo de su fe. La oración es accionar. Yo sé que hay que orar, pero si no oro, iglesia, Dios mío, podemos predicar 1000, 10,000, 100,000 sermones acerca de la oración, pero si no aplicamos lo que es orar, ¿de qué sirve? Pablo dice: piensen en esto, pero después vayan al segundo nivel, que implica poner en práctica lo que están aprendiendo. Pablo está diciendo, hermano, que el orar es un hábito. Pero si yo no oro nunca, nunca tendré paz, y la intranquilidad me va a acosar siempre. Si no oro, hermano, no pasa nada. Yo no voy a mover nada en el mundo espiritual, en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, nada. Si no oro, no pasa nada. La Biblia dice esto, pero hermano, lo aplicaré, Señor, tu palabra, y empezaré a doblar mis rodillas. Si yo no acciono, si yo no actúo, hermano, con lo que sé, de nada sirve. Andaba uno alardeando que era el mejor cirujano del mundo, y cada vez sacaba, ¿qué se llama para cortar, Carlos? El bisturí, mi bisturí. Nunca había hecho una cirugía, hermano, solo. Pero se jactaba de ser el mejor alumno, que estuvo con el mejor docente, que vio esto, y nunca hizo nada. Llegó el momento de la cirugía, hermano, le temblaban las manos, no sabía por dónde empezar. Oye, no tienes que firmar, tienes que hacer una cirugía. Si yo, hermano, no practico lo que mi mente sabe, conoce y ha adquirido del Señor, pues de nada sirve. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Entonces es importante, hermano, saber algo pero no practicarlo no sirve de nada. Jesús dijo que hay que escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Yo sé, Jesús lo dijo, pero si yo no escudriño, de nada sirve. Hermano, leer la escritura no es una obligación, no es una imposición, es necesidad. La palabra de Dios es un alimento espiritual que va a moldear mis pensamientos, mi manera de ser, va a darme solidez, crecimiento, madurez, me va a dar fuerza. La palabra es todo. Digan fuerte amén, hermano. Pero si yo no lo practico, si yo no agarro este libro y obedezco lo que dice este libro, pues de nada sirve. Por eso es que hay creyentes que saben que hay que perdonar, pero nunca perdonan. Hay creyentes que saben que hay que congregarse, mas no se congregan. Hermano, yo no entiendo ese cristianismo. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que un creyente esté tranquilo y feliz sin congregarse?
La Biblia dice que no debemos, hermanos, tomar esa actitud de ser como algunos que no se congregan y no pasa nada. Pero una vez alguien me dijo así: ¿sabe qué, pastor? No fui el domingo a la iglesia porque tuve un asunto muy difícil. No sabe cómo me sentía. Ay, están en el culto, están alabando. Ay, me sentía vacía, intranquila, pastor. Obvio, porque el congregarse es parte de nuestra vida. A ver, deje de ir a trabajar, hermano. Aparezca hace 2 semanas a su jefe: ¿qué tal, jefecito? A ver, dígale eso. Después de un mes: jefe, ¿me paga? Pues si no viniste en un solo día. No está el amor de Dios, pastor, o hermano, o jefe. No funciona así, hermano. No podemos dejar de congregarnos porque es un asunto bíblico. Digo un fuerte amén. De nada sirve que yo sepa eso si no lo aplico. Entonces, hermanos, si yo sé que la lectura bíblica es la base para mi desarrollo cristiano, pero no escudriño la Biblia, en vano vivo un cristianismo. ¿Por qué no hay desarrollo y crecimiento espiritual? Por falta de Biblia. No hay otra razón, hermano, para la enfermedad en el cristianismo. A su nombre, iglesia. Vamos terminando, porque hay que terminar. También debemos saber esto, hermano. Esta falta de práctica, o sea, saber mucho pero no practicar, es la enfermedad de la iglesia en el último tiempo. Se sabe mucho, mas no se practica, hermano. O si se practica algo, es ínfimo, es poco. Saber, hermano, es bueno, pero practicar es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, la gente, yo he escuchado tantas cosas profesionales. Dicen: nosotros recibimos entrenamiento en aulas de la universidad, en las academias, todo, pero cuando fuimos a la práctica nos desarrolló, nos capacitó y nos dio todo lo que necesitábamos. La práctica fue vital, clave. Teníamos el conocimiento, la ciencia, la instrucción, más necesitábamos practicar. Y eso fue lo que nos dio plenitud como profesionales. Y eso se añade la vocación, el carácter, tantas cosas. Pero si no hay práctica, hermano, de lo que sabemos y hemos aprendido, no hay desarrollo. A su nombre, iglesia. Muy bien. El apóstol Santiago, en su tesis doctrinal sobre la verdadera vida de fe, le atribuye al olvido una razón para una vida cristiana sin resultados. Este es el último texto, Santiago 1:22. Vamos todos. Capítulo 1 de Santiago, el versículo 22 al 24. Mire, dice así: este es el medio hermano del Señor Jesús. Sabían, ¿no? Es su hermano, su medio hermano. 1:22. Pero sed hacedores ¿de qué? Vamos, iglesia. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego, ¿qué cosa? Olvida cómo era. Este es el problema, que nosotros podemos saber muchas cosas, pero olvidamos que eso es para aplicar, iglesia. Jesús nos ha enseñado tantas cosas. El Señor nos dio su palabra para que vivamos su palabra. No es solo conocimiento, iglesia querida. No es repetir y repetir como loros ciertas cosas, mas no aplicarlas. La obediencia es un principio del reino de Dios. Eso no va a cambiar jamás. Si una persona desobedece al Señor, tiene consecuencias. Si una persona obedece a la palabra de Dios, se sujeta y ama la palabra de Dios, también tendrá resultados y recogerá fruto, iglesia. Olvidar es grave, y esa es la razón y esa es la causa por la cual Santiago dice: bueno, pues si no practicamos, de nada sirve. Busquemos al Señor, porque el Señor es la fuente de vida. Digo fuertemente: busquemos su rostro, porque el que lo busca, lo halla. Pero que no quede en teoría, iglesia. Practiquemos. Digo fuertemente.
Entonces Pablo dice primero, en esto pensad, y luego dice, y esto haced. El conocimiento y la práctica, iglesia, 100% efectivo. La desnutrición y el raquitismo espiritual del cristiano de nuestros días nace de saber todo, pero practicar nada. Conclusión: saber y no hacer, conocer y no practicar, es la tragedia del cristianismo de este tiempo. Sin embargo, Pablo nos da dos memorables consejos para alcanzar una espiritualidad óptima y verdadera. Dice él, por un lado, en esto pensad, y por otro lado dice, ¿y esto qué cosa? Haced. Digan gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Pablo, por darnos consejos tan maravillosos, tan sencillos, pero tan profundos. Si el creyente escucha y asume estos dos consejos, con seguridad que revolucionará su vida cristiana. La Biblia dice esto, hermano: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. ¿De qué otras cosas hablaba Jesús? Él estaba diciendo, versículos previos, que no deberíamos preocuparnos en comida, qué vestiré, qué comeré, dónde viviré, cuántos hijos tendré, sino que hay cosas que son importantísimas y vitales, hermanos, para la vida. Y esas cosas son secundarias. No se afanen por esas cosas humanas, porque Dios va a proveer, Dios les dará. Primero busquen el reino de Dios. Hermanos, practiquemos todo lo que el Señor nos ha enseñado para que un día podamos disfrutar de una madurez cristiana óptima. Amén, iglesia querida. Solo practicar es importante. Puestos de pie, ¿qué hora?